Bueno, bienvenidos a la clase. Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Estamos contentos de nuevo. Vamos a comenzar con el capítulo 3 de el libro de Apocalipsis. ¿Se recuerdan ustedes que estábamos estábamos en el estudio de las iglesias? Habíamos comenzado, entonces habíamos hablado que en este estudio acerca de las iglesias hay varias interpretaciones. La interpretación historicista, la cual se aplica a que las iglesias representan un periodo de la historia en el tiempo, desde el tiempo de Jesús hasta el tiempo final. Luego también vimos que también tiene una aplicación personal. El mensaje a las iglesias: nosotros somos la iglesia. Cada uno de nosotros formamos la iglesia de Dios. Y la iglesia pasa por diferentes periodos. Nosotros mismos, cuando conocimos el evangelio, no éramos lo mismo que es ahora. Y si apenas lo acabamos de comenzar, hay un proceso en nuestra vida y vamos a ir cambiando conforme vamos madurando en la palabra de Dios. Así que el mensaje para las iglesias no solamente tiene una aplicación, sino más de una aplicación. En esta oportunidad vamos a tocar las iglesias de Sardis, Filadelfia y Laodicea. En la primera sección del capítulo 2 estudiamos, si ustedes recuerdan, las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Así que ahora vamos con la segunda parte de las iglesias. El mensaje a Sardis, en el versículo 1, la palabra de Dios dice, tengan su Biblia abierta para que vayamos leyendo, ¿verdad? El mensaje a Sardis es la aplicación de la iglesia que existió entre el año de 1517 a 1798. Y el mensaje dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y como ustedes verán, yo les he puesto diferentes colores para asociar lo que vamos a hablar con el versículo que lo complementa. Cuando hablamos de los 7 espíritus de Dios, lo vamos a encontrar en Isaías capítulo 11, versículo 2. Así que dice aquí, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Así que, en primer lugar, veamos los 7 espíritus de Dios. Es que no se nos ha dicho que un solo espíritu hay. Y aquí la palabra de Dios habla de 7 espíritus. Vamos a Isaías, capítulo 11, versículo 2. Sí, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Número 1, espíritu de Jehová. Ajá. Sí. Espíritu de sabiduría. Número 2, ajá. De inteligencia. 3, ajá. Espíritu de consejo y de poder. 4, 5. Espíritu de conocimiento. 6. Y el temor de Jehová. Muy bien, ahí están los 7 espíritus, que lo que está demostrando es que hay el Espíritu Santo nos da todo completo. El 7 significa algo completo, algo que no le hace falta absolutamente nada. Así que Dios, a quien no le falta nada, con su Santo Espíritu, es el que se está dirigiendo a la iglesia de Sardis. Y dice, y el que tiene las 7 estrellas, esto ya lo vimos nosotros en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, cuando hablamos acerca de primer capítulo, cuando hablaba de Jesús, ¿verdad? Que Jesús está entre los candeleros y entre las 7 estrellas, que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Mari, capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros. Hasta ahí está bien. Ya vimos entonces que las 7 estrellas son ángeles. Dios tiene ángeles siempre en su iglesia, pero también estudiamos, cuando estudiamos el capítulo 1, que ángeles también se llama a cualquier persona que es un mensajero, porque la palabra ángel quiere decir mensajero.
Y eso puede involucrar aún a seres humanos también, porque somos mensajeros del Señor y el Señor nos ve como ángeles, a los que llevamos el evangelio donde quiera que vayamos. Así que vemos nosotros que aquí en el mensaje a Sardis, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, él tiene los ángeles de las iglesias, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombres de que vives y estás muerto. ¿Por qué le dice el Señor semejante mensaje a esta iglesia? Bueno, porque resulta, hermanos, de que si ustedes ven los años que cubre este mensaje, es el mensaje del tiempo de la Reforma. Cuando Martín Lutero vino, se hizo una reforma increíble, fantástica, porque muchas cosas que habían quedado dormidas a través de la Edad Oscura, donde se quitaron las Biblias, donde el pueblo no tenía acceso al conocimiento directo de Dios, sino que escuchaban a personas y las personas les decían lo que ellos querían o lo que ellos interpretaban o lo que ellos querían decir. Pero la Reforma trajo un cambio, pero lo que sucedió es que los hijos de Dios debemos de ser como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero comenzó bien la Reforma, se hicieron cambios, pero no toda la verdad había quedado ya descubierta y se estancó. Por eso el Señor le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto porque se estancó. Un agua estancada se pudre, huele mal, cría animales, bichos, mosquitos, ¿verdad? La iglesia por un momento estuvo a punto de morir, pero Dios tenía mucho más verdades que revelar. Y saben, el Señor todavía tiene verdades que revelar. ¿Se acuerdan ustedes que en Joel y en Oseas el Señor habla de la lluvia tardía también? Y que entonces los ancianos y jóvenes van a tener sueños, van a tener visiones, ¿verdad? Entonces vemos nosotros de que Dios todavía tiene verdades. No lo sabemos todo todavía. Cuando yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué significa el 666? Todavía no tenemos una respuesta completa para decir es esto, aunque sabemos que el número 6 es un número de hombre. Vamos a hablar de eso más adelante, en otro día. Pero hay muchas cosas que todavía no sabemos, ¿verdad? Va a haber un momento que el Señor hasta nos va a revelar el día y la hora de su venida, pero hoy por hoy nadie lo sabe. Así que nosotros como iglesia de Dios, como pueblo especial que Dios está preparando, nosotros tenemos que estar atentos a las profecías. No nos podemos estancar. No podemos decir solo esto se dijo y hasta ahí llegó, porque el Señor va a seguir dando luz a su pueblo a medida que el tiempo va pasando. Así que Dios todavía no ha terminado de hablar. Versículo 2. Y él dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La reforma no terminó en la iglesia con Martín Lutero. La luz del día de reposo ni siquiera la conocían para entonces. Tuvieron que pasar todavía más de 200 años antes que se llegara a conocer la verdad del sábado. Así que no podemos estancarse, porque si nosotros nos estancamos en la vida espiritual, vamos a ir muriendo paulatinamente. La iglesia llegó de tal manera, después de que la iglesia se reformó un poquito, después de Martín Lutero, se degradaron, porque la idolatría entonces reinó y las tradiciones siguieron entrando en la iglesia. Decían tener fe, pero sus obras no lo demostraban. Santiago 2:17, ahí está en la diapositiva, ahí la pueden ver. Ok, 2:17. Sí. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahí vemos nosotros que la palabra de Dios nos dice que la fe se demuestra por las obras. Un hijo verdadero de Dios no puede solamente recibir y no dar. Tiene que poner en práctica lo que aprende. Por eso ahí se estancó la iglesia. Recibió, pero ya no dio. Nosotros, todos los que estamos preparándonos para el último momento, como discípulos de Dios, tenemos que ser eso, discípulos. No podemos quedarnos sentados. Nosotros somos los que salimos a buscar salimos a buscar al enfermo. Si usted es naturópata, si usted es teólogo, usted sale a buscar las almas, porque esa es la agenda de Dios. Y el verdadero hijo de Dios está trabajando en la agenda de Dios todos los días.
Miren, yo he estado orando, pero pidiéndole a Dios con todo mi corazón que me dé un gran número de personas para su honra y su gloria. Y lo estoy viendo cada vez que voy a dar estudios, hay más gentes que se están uniendo a los estudios. Y yo digo, bendito sea tu nombre, Señor. Contesta la oración. Muy bien. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mari. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gracias. Él nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a establecer, porque seguimos creciendo en el Señor, aun cuando vengan tribulaciones, dice Pedro, ¿verdad? Y veamos lo que dice segunda de Tesalonicenses 3, versículos 3 y 4. Alejandro. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Muy bien, gracias. Ahí también el Señor nos dice que si nosotros estamos fieles al Señor, no podemos estancarnos. Él nos va a afirmar, Él nos va a llevar adelante, Él nos va a enseñar más. No podemos darnos el lujo de quedarnos nada más con el poquito que ya sabemos. Todos los días debiéramos de ir a la palabra de Dios, buscar los tesoros que hay en ella y hacer nuestra reforma en nuestra propia vida, porque comienza la reforma con nosotros mismos. Dios quiere seguirnos haciendo crecer y hablaba de Alejandro, ¿no? De que él ya se convirtió en vegetariano y nosotros, si todavía no lo hemos hecho, esta es una invitación para que esa es otra luz nueva que le ha dado a su pueblo Dios. Pero si la hacemos a un lado, la luz que recibimos no nos puede seguir dando más. Tenemos que primero poner en práctica cada una de las cosas que Dios nos va dando. Y entonces vamos a ir recibiendo más y recibiendo más. Pero no nos puede dar más luz si el poquito que tenemos no lo hemos puesto en práctica. Muy bien. Sigue diciendo, versículo 3. Acuérdate pues de lo que habías recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En la Reforma se recibieron verdades fantásticas porque Martín Lutero, al descubrir, por ejemplo, la verdad de las verdades, que somos salvos por gracia, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos y no por las obras, dijo él, ¿verdad? Y habíamos recibido el corazón del evangelio, ¿verdad? Pero hay que seguir adelante y velar, dice Primera de Corintios, capítulo 10. Le voy a pedir a Mari si me lo puede leer, 10:12. Primera de Corintios 10:12, un versículo bien conocido por nosotros, pero bien importante para cada uno de los que estamos creciendo en el Señor. Primera de Corintios 10:12, Mari. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muy bien. Si nosotros creemos que ya sabemos mucho, cuidado, dice el Señor. Si nosotros creemos que ya logramos la santidad, cuidado, dice el Señor. El que esté firme, mire, no caiga, ¿verdad? Porque puede ser que hasta el diablo nos quiera hacer creer que ya estamos bien. Acuérdense, toda la vida del cristiano es una escuela y todos los días tenemos que crecer un poquito más, asemejándonos cada vez más a tener el carácter de Cristo. El Señor quiere formarse dentro de nosotros, así como un bebé dentro del vientre de su madre no se forma de un día para otro, sino que lleva tiempo y primero le salen la columna vertebral y después se va formando el corazón y las manitas y los pies. Así de igual manera Dios va formando dentro de nuestro carácter el carácter de Cristo. Así que no creamos que ya terminó. Filipenses capítulo 2 dice que el que comenzó la obra en nosotros la va a terminar, ¿verdad? Porque todavía estamos en proceso de crecimiento cristiano. Guardar, ahí dice, guárdalo. Lo que has recibido y oído, guárdalo. Y también dice, arrepiéntete. Debemos de hacer un examen en nuestra vida. Si le hemos fallado al Señor, hermanos, el Señor está con los brazos abiertos. Isaías capítulo 1:18 dice, y venid luego y estemos a cuenta, ¿verdad? Si tus pecados fueren así, van a ser blancos como la nieve,
o blancos como el algodón. Así que entonces vamos nosotros a estar siempre en podríamos decir, en un estado de arrepentimiento, cuidando, caminando con cuidado, sabiendo que somos pecadores y que podemos fallar en cualquier momento. Y entonces el Señor nos llama a guardar. Nosotros guardamos, se supone, lo que tiene valor para nosotros. Y cuanto más valioso es, mejor lo guardamos. Tanto que la gente cree que lo más valioso es el dinero, que hasta se compran cajas fuertes para guardarlos, ¿verdad? Significa no abandonar lo que hemos recibido. Pongámoslo en práctica, sea parte de nuestra vida, de nuestro estilo de vida. Muy bien, esta era la número 3, ahora estábamos en la número 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Vemos nosotros aquí que en la iglesia de Sardis, como en todas las iglesias, en todos los periodos, aún hoy que estamos en el tiempo de la Odisea, Dios siempre tiene un remanente, un grupo pequeño. Siempre han habido hijos de Dios a través de toda la historia de la iglesia, desde comenzando de hasta Adán hasta nuestros días. Y el Señor dice unas pocas personas. Siempre la iglesia de Dios no ha sido la mayoría. Siempre la iglesia de Dios a través de todas las edades ha sido un grupo pequeño. Tanto que Jesús decía, ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino de los que van a la salvación y pocos lo encuentran, ¿verdad? Así que, y el Señor le dice a esas personas que son fieles, y yo quiero pensar, hermano, que todos los que estamos comunicados ahorita en este programa, en esta presentación, que nosotros somos de los que estamos serios en prepararnos para el Señor, para la venida del Señor, que no tenemos manchadas nuestras vestiduras, porque todos los días pedimos al Señor con arrepentimiento que nos limpie, que nos guarde. Yo al Señor le digo, mira, Señor, quisiera que mi condición pecadora fuera como una camisa que tú puedes arrancar así, hacerla pedazos y sacarla de mí. Yo le ruego al Señor con todo mi corazón que limpie mi vida de pecado, que me haga todos los días como Cristo Jesús. Y esa debiera ser nuestra oración constante, ¿verdad? Asemejándonos a Jesús. Y dice que esas personas que no han manchado sus vestiduras van a andar con el Señor, dicen, vestiduras blancas porque son dignas. Vamos a hablar un poquito acerca de las vestiduras blancas. A ver, Alejandro, ¿me puedes leer Apocalipsis 19, versículos 7 y 8? Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Vamos a ver qué significa eso de las vestiduras blancas. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gracias. Vean ustedes las acciones justas de los santos, de eso estamos vestidos aquellos que nos estamos preparando para la venida de Jesús. Pero si nosotros no hacemos cosas buenas cada día, entonces no tenemos el vestido, porque automáticamente salen las buenas obras cuando una persona está en Cristo Jesús. Como les digo, cuando nosotros llenamos nuestra mente, nuestro entendimiento de servir al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Cuál es tu agenda para mí en este día? ¿A quién quieres que llame? ¿A quién quieres que visite? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Me vas a poner a la par de alguien que necesita consuelo? Dame las palabras correctas. Hoy en día estamos rodeados de tanta necesidad que es casi imposible no tropezarse con alguien que necesita de nosotros. Las buenas obras son la manera como se ven las vestiduras blancas que Dios nos ha dado, que es la justicia de Cristo. Dios siempre ha tenido un remanente desde Adán hasta los 144,000, que son los últimos que van a vivir en esta historia. En el tiempo de esta iglesia, de la iglesia de Sardis, saben ustedes que había y todavía existen los cuáqueros. Los cuáqueros es un grupo de personas que se parecen, si ustedes alguna vez han comido avena y han comprado el bote de avena, tiene un hombrecito con un sombrerito y un traje especial. Bueno, esos eran los cuáqueros, porque ellos
podríamos decir, así como el señor Kellogg's inventó los cornflakes, los cuáqueros son los que usaron el uso de la avena. Así que los cuáqueros eran una secta cristiana que fueron fieles a Dios, se mantuvieron fieles aún en los momentos más difíciles. Sigue diciendo el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En primer lugar, el Señor menciona el vestido, ¿verdad? Menciona el libro de la vida y de confesar su nombre. Vamos a ver, el vestido lo provee Dios porque nosotros no podemos hacer nada bueno por nuestro propio deseo. Al contrario, la naturaleza del hombre está inclinada a hacer cosas malas todo el tiempo, a deleitarse en lo malo. Así es nuestra naturaleza con la cual nacimos, pero para aquellos que hemos sido cambiados por el Señor, los que hemos nacido de nuevo, el Señor ha provisto ese vestido y esa es la justicia de Cristo. Luego menciona que no va a borrar su nombre del libro de la vida. El libro de la vida es donde están escritos los nombres de todas aquellas personas que van a ser salvos. Se escriben en el día en que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Ahí se escribe el nombre, pero ese nombre nunca se sabe si va a estar ahí para siempre, porque en el libro de la vida, permítame contestar esto. El libro de la vida, ahí se encuentran escritos los nombres de todas las personas que se van a salvar, pero el hecho que yo acepté a Jesús, digamos, en el año 2000, no quiere decir que todavía sigue escrito mi nombre ahí. Todo depende si yo tengo una comunión especial con Cristo todos los días, entonces mi nombre sigue escrito ahí, pero si yo entro y salgo del libro de la vida, puede ser que un momento yo termine con el tiempo de paciencia y de gracia que Dios me da. Hay personas que creen que el que aceptó a Jesús una vez es salvo para siempre. Eso no existe. Acuérdense, Pablo dijo, he corrido la carrera, he peleado la batalla, dice, y me está guardada la corona, dice, y no solo a mí, dice, sino a todos aquellos también que se mantienen fieles a Dios, ¿verdad? Pero no es solamente el hecho de aceptar a Jesús y ya soy salvo. Debo de ser salvo todos los días. La Navidad, por ejemplo, que equivocadamente la gente la celebra en diciembre, yo no soy parte de ello, no participo de eso, pero la Navidad debiera de ser algo que debiera celebrarse todos los días en nuestra vida. Todos los días Jesús tiene que nacer en nuestro corazón. El libro de la vida, vamos a Apocalipsis 20:12, Mari. Luego ¿Cuál? María me lo va a buscar Lucas 12:8. Ajá. Apocalipsis 20, ¿cuál? Apocalipsis 20:12. 12. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ese libro increíble, hermanos, ¿verdad? A donde está escrito todo lo que nosotros hemos hecho. No nos podemos esconder de Dios, porque hay ángeles, aún ahí en el baño donde estamos solitos, ahí hay ángeles contemplando, viendo, leyendo nuestros pensamientos, nuestras intenciones, ¿verdad? Así que vemos nosotros que Dios lleva un récord de lo que nosotros somos, de lo que hacemos, de lo que pensamos. Él conoce hasta nuestras intenciones y nuestros motivos. Lucas capítulo 12, versículo 8. Dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Muy bien, el Señor dice, aquel que confiesa. ¿Y cómo es que confesamos nosotros a Jesús? Bueno, en primer lugar, confesamos a Jesús con la vida que nosotros llevamos. Nuestra vida habla más fuerte que nuestras palabras. Segundo lugar, confesamos a Jesús cuando nosotros buscamos a una persona y le hablamos de Cristo. Miren, el cristiano
No importa qué conversación comience, siempre termina en lo mismo, presentando a Jesús. Una persona tal vez me dice, ay, estoy preocupado por tal cosa. Y uno termina hablando de Jesús, que Jesús es el que provee, que lo lleve a los pies de Jesús, que el Señor nos va a ayudar, etc. No importa cuál sea la situación. Si la persona le dice, estoy enferma, le dice, ¿sabes qué? Yo conozco el mejor médico. Jesús es el médico de los médicos. Siempre llegamos a lo mismo. Le confesamos al Señor donde quiera que vamos. No nos avergonzamos de Él. Y el Señor dice, todo aquel que me confiese, yo le voy a confesar también. El Señor nos hace una amonestación. Y a veces parece redundante, porque dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero resulta, hermano, que muchos de nosotros tenemos oídos y realmente no oímos. Por aquí nos entra y por aquí nos sale. Debemos de taparnos el otro oído para que el Espíritu Santo, el mensaje que nos dio, se quede en nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos habla, el que nos guía. Él es el que nos toma de la mano, Él es el que nos aconseja. Hay que escuchar las palabras que Dios tiene para nosotros. Está en la Filadelfia, este mensaje más hermoso. Ahí no hay ningún reproche para esa iglesia. Filadelfia quiere decir amor fraternal. Esta iglesia se extiende desde 1798, que fue cuando el Papa fue llevado preso, ¿verdad?, a la Bastilla por el general Berthier, mandado por Napoleón Bonaparte. Se extiende hasta 1844, cuando viene el gran despertar religioso, del cual después nosotros vamos a nacer como iglesia, ¿verdad? Porque en 1844 no había ningún adventista del séptimo día. Ahí había un grupo de personas de todas las iglesias conocidas que se juntaron y a ellos se les llamaron adventistas. Ellos fueron los primeros, ¿verdad? El mensaje a Filadelfia dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. La iglesia del amor fraternal, la iglesia perfecta, la iglesia que Dios quiere encontrar cuando venga. Y alguien dirá, bueno, pero la última iglesia es la Odisea, ya vamos para allá, ¿verdad? Pero la iglesia que realmente refleja el carácter de Cristo fue la iglesia de los que esperaban la segunda venida. Y ese mismo espíritu que hubo en los adventistas de aquel tiempo tiene que renacer en nosotros, los que ahora nos llamamos adventistas del séptimo día. Y si alguna de las personas que están conectados en esta noche no es un adventista del séptimo día, le invito para que conozca esta doctrina, porque nosotros estamos esperando a Jesús y sabemos que Jesús viene pronto y nos estamos preparando, y por eso estamos estudiando estas profecías, para estar listos para la venida del Señor. Veamos lo que dice. Lo llama el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Vamos a ver, el Señor, nuestro Dios, es el único que dice la Biblia que es santo, ¿verdad? El verdadero Jesús dijo que Él era la verdad, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él está hablando de Jesús, que es el que está presentando el Evangelio. Y Él le dice a Filadelfia, yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Ustedes se acuerdan que el versículo que acabamos de leer dice que cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y que cuando Él cierra una puerta, nadie la puede abrir. ¿Se acuerdan ustedes de allá en el arca de Noé? Cuando el arca se cerró, ya no hubo manera que ni Noé la podía abrir. Los antediluvianos golpearon la puerta, ya no se podía abrir. Lo que Jesús hace, permanece, ¿verdad? Y entonces le dice a Filadelfia, le dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿De qué estaba hablando? En 1844, nosotros sabemos que se cumplió la promesa, ¿verdad? De que el Señor había dicho que el juicio había de comenzar. En 1844 Jesús entra del lugar santo donde había estado intercediendo por nosotros al lugar santísimo y da comienzo el juicio investigador. Hoy por hoy nosotros sabemos que el juicio investigador tiene 3 etapas y el grupo que se está juzgando en este momento es a los muertos que han de salvarse. Y cuando venga las trompetas comienza el juicio de los que se salvan pero que están vivos.
Así que este mensaje, ¿verdad? A Filadelfia, el Señor le dice, yo he abierto esa puerta, ¿verdad? Y nadie la puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, porque eran poquitos hermanos, y como digo, siempre el remanente es un grupito, un chiquito, no es la mayoría. Dice, sin embargo, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Después del chasco, hermanos, después del gran despertar adventista con el movimiento Millerita y hermana White y todos los que nosotros conocemos, todo ese grupo de personas, era un grupo pequeño lo que quedó después del chasco. La mayoría volvieron a sus actividades. Un grupo pequeño es el que se quedó orando y buscando las escrituras, escudriñando para saber a dónde se habían equivocado. Y nace la iglesia adventista y se empieza a proclamar el mensaje de los 3 ángeles. ¿Saben ustedes de que hay un capítulo entero dedicado a la iglesia adventista del 7º día? Y esto lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis capítulo 11. Y vamos a sacar grandes verdades a través de ese capítulo, porque a pesar de que ellos predicaron la segunda venida, en ese capítulo el Señor le dice, tienes que volver a predicar. Así que a nosotros se nos ha dado el mensaje de los 3 ángeles para proclamarlo en nuestros días. Versículo 9 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Nosotros sabemos que la sinagoga de Satanás es aquel grupo de personas que se llaman porque dice ahí, se dicen ser judíos. En aquel tiempo de Jesús, los judíos eran la iglesia de Dios, pero no eran, porque dice, muchos parecen ovejas, pero son lobos. Dentro de la iglesia de Dios, en el tiempo de Jesús, habían lobos rapaces y terminaron crucificando al Señor. Hoy en día encontramos que todas las iglesias cristianas dicen que aman a Cristo y todas dicen pertenecer a Dios, pero nosotros sabemos que no es así, que es un grupo pequeño los que pertenecen al pueblo de Dios. Así que el Señor, aquellos que dicen llevar el nombre, pero no son, el Señor los llama sinagoga de Satanás. En el tiempo de Jesús, pues se burlaban de Jesús, lo escupían, lo ofendían, ¿verdad? Pero cuando Jesús venga por segunda vez, ellos mismos se van a postrar delante de Jesús. Pues lo mismo dice el Señor para la iglesia. Los que se burlaban en aquel tiempo de 1844, se mofaban, amenazaban a los adventistas, ¿verdad? Pero Jesús no vino, el chasco, y todavía se burlaron más de ellos, pero el Señor tenía entre ese grupo un grupo de gente fiel, gente que amaban a Cristo y son los que llegaron a ser los fundadores de lo que ahora nosotros conocemos como la iglesia adventista del 7º día. Versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Vean ustedes que las características que dice la palabra de mi paciencia, ¿se acuerdan cuál es la paciencia de los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús o el testimonio de Jesucristo. Y también dice, yo te guardaré de la hora de prueba. Está hablando del grupo que va a llegar hasta el final. Porque si bien es cierto, tenemos la iglesia de la Odisea, tenemos que regresar a la experiencia de Filadelfia, para que el Señor nos guarde de la hora de la gran prueba que va a venir al final del mundo. Así que vemos nosotros que aun cuando esta es la iglesia sexta, vamos a tener que volver a ganar esta experiencia para nosotros poder formar parte del pueblo de Dios. La perseverancia es un símbolo de la paciencia de los santos, que permanecerán fieles en el tiempo de angustia. Juan 17:15, Mari. La fe de ellos está firme en la palabra de Dios y en la obediencia de Dios. Juan 17, versículo 15. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces vemos nosotros que vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar, no como otras denominaciones predican que los santos van a ser arrebatados y no van a pasar por la tribulación. No, la iglesia va, ahí dice,
los guardaré de la tribulación que ha de venir sobre el mundo. Aquí estará el pueblo de Dios, pero el Señor nos va a guardar en ese momento de tribulación. Y su fe va a ser firme en la palabra de Dios y en la obediencia a ella. La angustia que viene, hermanos, es global. Dice que ha de venir por todo el mundo. Hay personas que dicen, bueno, yo me voy para tal lado, o me voy para el otro lado, me voy para aquí, me voy para allá, cuando esté la tribulación viene para todos, hermanos. No importa dónde estemos, pero si estamos firmes, el Señor nos va a sostener. Versículo 11 dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí es donde les digo yo, todos estos versículos nos dicen que no creamos que porque aceptamos un día a Jesús ya somos salvos para siempre. Cuidado, dice el Señor, que ninguno tome tu corona. Eso quiere decir que alguien nos la puede quitar. Mateo 24, 22, Alejandro y María, Isaías 58, 8. 22. Y si aquellos días nos fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ven, nuevamente el Señor está hablando que el pueblo de Dios va a tener que pasar por la tribulación. Y es por amor a ellos que el Señor va a cortar el tiempo, ¿verdad? Isaías 58, 8, María. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. La gloria de Jehová va a ser nuestra retaguardia. Retaguardia es los que vienen atrás cuidando a los que van adelante. El Señor es el que nos viene cuidando, ¿verdad? El que va a estar a nuestro lado en el momento de angustia, en el momento que viene, el momento de gran angustia que viene sobre todo el mundo. Y Daniel capítulo 12 dice cuál nunca fue lo terrible que viene ese momento de angustia. El Señor le da la promesa a Filadelfia y le dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vean ustedes, todas estas promesas que nosotros estamos viendo a la iglesia de Filadelfia son las mismas promesas que en el capítulo 14, versículo 1, se le hacen a los 144,000. Mari, si me puedes leer Apocalipsis 14, 1, para que vean ustedes que esos 144,000 son los últimos que van a estar en el momento de la historia del pueblo de Dios, los últimos que estarán vivos, y esa promesa se la hace Dios a los 144,000 y le encontramos la promesa en la iglesia de Filadelfia. 14:1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Muy bien, ahí encontramos nosotros a ese grupo, ¿verdad? Qué hermoso. Y entonces llegamos al final a la iglesia de la Odisea. Por lo que en aquella iglesia de Filadelfia no se dice nada malo de ella, en cambio de la Odisea no se dice absolutamente nada bueno. Dice el mensaje a la Odisea, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. La Odisea quiere decir pueblo juzgado o iglesia del tiempo del juicio. De las dos maneras se puede leer. Ahí tiene la palabra griega, como se escribe, que viene de laos, que significa pueblo o muchedumbres, y dique, que significa juicio, ¿verdad? El pueblo del juicio o el pueblo juzgado. Así que ahí tenemos a la iglesia de la Odisea y nosotros pertenecemos a esa iglesia. Y este mensaje es importantísimo que nosotros lo tomemos en cuenta porque tenemos que regresar al sentimiento y al estado de Filadelfia. Dice el Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. En otras palabras, no estás ni en el mundo, pero tampoco te has entregado completamente a mí, dice. Ojalá el deseo del Señor es realmente que estemos calientes. Pero él dice, ojalá fuese frío o caliente. ¿Por qué? Porque el frío al menos sabe que está perdido y tiene más esperanza en buscar al Señor.
Pero el que está frío dice, ay, así estoy bien. Y se va a perder. Porque el Señor dice, entre frío y caliente te voy a vomitar de mi boca. Hermanos, nosotros no queremos que el Señor nos vomite a ninguno de nosotros. Y el Señor ama tanto a su iglesia que le va a dar consejos. Después del movimiento milerita, la iglesia se enfrió. Y hasta el día de ahora sigue tibia. No se dice nada bueno de ella. Esta iglesia es la que va a existir hasta la venida de Jesús en su gran mayoría, pero va a haber el remanente que va a salir de esta iglesia, que van a regresar al sentimiento de Filadelfia. Es la iglesia del zarandeo. Unos se van a calentar y otros se enfriarán totalmente. El Señor va a hacer esto. ¿Y qué es lo que causa el zarandeo? El Señor nos lo dice, no en esta diapositiva, sino en esta. Dice, el testimonio directo es lo que produce el zarandeo. El testimonio directo lo tenemos en los escritos de Elena G. de White. El Señor dice, ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, porque lo que no es ni frío ni caliente es tibio. Y saben, cuando usted quiere hacer vomitar a alguien, dele, por ejemplo, un agua tibia y va a ser más fácil que vomite. Tibio es algo de frío y algo de caliente. Caliente es una rica herencia la que nosotros tenemos, hermanos. Lo que Dios ha hecho con este pueblo adventista, las bendiciones que nos ha dado, el conocimiento que nos ha dado, es increíble. Pero el problema por lo cual el Señor nos llama a salir de esta condición es porque si no nos va a vomitar. Frío, no vive conforme a su herencia, es hipócrita y son piedra de tropiezos para otros. Muchas personas dicen, si la persona dice que es adventista y es así, mejor no, me quedo donde estoy. Sirve de piedra de tropiezo una persona que no vive conforme a la verdad que tiene. Es como una higuera sin higos y el Señor Jesús la maldijo a la higuera. Mateo 5:20, ¿verdad, Mari? Si nos puedes leer Mateo 5:20. ¿Qué dice ahí? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis al reino de los cielos, dice el Señor. Pero el Señor está hablándole con cariño a su iglesia. Quiere que cambie. Este mensaje se aplica a todo adventista que han tenido gran luz y no han andado conforme a ella, dice Mensajes Selectos, página 75. Han llegado a ser como el mundo. Están en la iglesia, pero se visten como el mundo, oyen la música del mundo, comen como el mundo, viven como el mundo y viven de una manera tibia, pero dicen llevar el nombre de Jesús. Si la iglesia recibe la amonestación de Jesús, tendrá que reformarse. ¿Cuál es el problema de la iglesia de la Odisea? Porque dice que no tiene necesidad de nada. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, y miren que no hay iglesia más rica que esta de veras, hermanos. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de instituciones como son escuelas, hospitales, seminarios, etcétera. El pueblo adventista tiene el espíritu de profecía. Se le han dado tantas bendiciones por todos lados. El Señor le ha ayudado a la iglesia, pero se siente rica y dice, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Pero el Señor le dice, y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ay, 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 hermanos, qué tremendo. El problema es que se ha engañado a sí misma la iglesia. Cree que no necesita nada. Vamos, Mateo 23, versículos del 23 al 28. Como son bastantes, los voy a leer yo acá. Mateo capítulo 23, versículos del 23 al 28, dice así. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Escribas, dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque limpias lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y sigue aún diciendo muchas otras cosas más acerca del pueblo de aquel entonces, que era el pueblo de Dios. Pero hermanos, nosotros debemos recibir la amonestación. Hagamos un escudriñamiento, analicemos nuestra vida. Si le hemos fallado a alguien, corramos a Jesús, pidamos perdón y luego vayamos y hagamos las cosas bien con mi hermano, con mi primo, con mi mamá, con mi compañero de trabajo. No dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Arreglemos las cosas. Marcos capítulo 7, versículo 6. ¿Lo tienes, Mari? Para que lo puedas leer. El Señor le está dando consejo a su iglesia, a ti y a mí, porque esta iglesia se aplica a nosotros. La Odisea es el fariseo moderno. Marcos 7, 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Gracias. No nos pase a nosotros, hermanos, que vamos todos los sábados a la iglesia y hacemos muchos ritos, pero que el Señor diga: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿En qué gastas tu dinero, hermano? ¿En riquezas, en diversiones, o lo gastas en la obra de Dios? ¿En qué gastas tus talentos? Usando por horas y horas las pantallas y las plataformas, o buscando la palabra de Dios. Lo que tú haces en el día está diciendo a quién le sirves. ¿Cuántas horas pasas estudiando la palabra de Dios? ¿Cuántas horas pasas ayudando al necesitado? Todo eso está hablando de nuestra vida. Por lo tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El oro, hermanos, es la fe que obra por el amor, es el amor de Dios sembrado en nuestro corazón. Santiago ya lo leímos, donde Santiago dice: pero es que la fe sin obras es muerta. El Señor nos da los frutos del Espíritu en Gálatas 5, versículo 6, ¿verdad? Así que el Señor dice que busquemos ese oro refinado en fuego, que es el amor de Cristo, para que sea rico. Vestiduras blancas, ya vimos también las obras son las vestiduras, ¿verdad? Para vestir, si no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Lo leímos en Apocalipsis 19:8, que las obras justas de los santos constituyen las vestiduras blancas, que es la justicia de Cristo. Y luego el último consejo que le da el Señor, le dice: unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Verdad? El Espíritu Santo es nuestro colirio, hermanos. Y al Espíritu Santo lo vamos a escuchar cada vez más fuerte su voz, mientras más lo obedecemos. Y el Espíritu, dice, es dado a los que le obedecen. Ezequiel 36, del 26 al 27 dice: yo te daré un corazón nuevo. Voy a poner dentro de ti un nuevo espíritu. Voy a quitar de ti ese corazón de piedra y te voy a dar un corazón de carne que sea sensible a mis mandamientos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice el Señor. Hermanos, recibamos esta amonestación directamente, no de la hermana Parada. Yo no lo dije. Quien lo dijo fue Jesús, el testigo fiel. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esa debe de ser la condición que debe haber en nuestro corazón, el deseo de arrepentirnos todos los días y ser celosos en la obra de Dios. Aquí dice él: yo estoy a la puerta y llamo, porque lo hemos dejado afuera, hasta afuera de la puerta, pero él quiere entrar a nuestro corazón. Él nos ama y todavía tiene misericordia y paciencia con nosotros. Quiere que regresemos al estado de Filadelfia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él quiere entrar a tu corazón, quedarse en tu corazón y vivir para que tú vivas también para honra y gloria de su nombre. Último versículo dice así: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he vencido, sentado con mi Padre en su trono.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando dice oiga, es que pongamos atención. Romanos capítulo 8, versículo 17. Alejandro, ¿qué dice ahí? Romanos capítulo 8, versículo 17. El Señor Jesús dice, yo he vencido y voy a hacer que ustedes se sienten conmigo. En otras palabras, igual que Jesús, vamos a heredar con Jesús. A ver, Alejandro. Sí, 8:17 dice, y sí, hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Amén. Miren, hermanos, nosotros ni idea tenemos de las cosas que Dios ha preparado para nosotros, los que han de ser salvos. Heredero junto con Jesús, no hay diferencia. Los mismos derechos de Jesús el Señor nos los va a dar a los que somos salvos. Dice, por si es que realmente hemos vencido, el Señor nos va a sentar juntamente con Jesús en su trono. Nosotros ni siquiera idea tenemos, por eso la palabra de Dios dice que cosas que ni siquiera han venido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparado para aquellos que han de ser salvos. Hermanos, que el Señor pueda llevarnos con su Santo Espíritu a regresar a la condición de Filadelfia y el Señor nos encuentre en esa condición de Él venga en gloria y majestad. Resumiendo estos capítulos 2 y 3, es un llamado de Jesús para mostrar a su iglesia a dónde está fallando sus enfermedades, para poder darle la medicina y se cure, porque Dios quiere salvar a la iglesia. Aquellos que tomen la medicina de Jesús reciben las promesas que Él menciona y se sanan. Son los que van a ser salvos. Los que no reciban el consejo de Dios se perderán. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos, y podamos nosotros ser parte de ese grupo que se salva para honra y gloria de nuestro Dios.